Pues sí, mañana viernes 19 de febrero se presenta en la sala parisina Le Bal, una especie de galería en el norte de París, Borja Flames, cantante y compositor español afincado aquí en París desde hace años, en un concierto que servirá de presentación a su primer álbum en solitario que ha editado con el título Nacer Blanco, el sello francés Le Sol Marc Sophon. Yo soy como quien dicen es normal, a primera vista es normal, si no fuese por... Yo soy como quien dice, a primera vista es normal, si no fuese un canto de alabanza o de perdición, un paso en falso. Y para hablarnos de este disco que estamos escuchando precisamente y de su trayectoria como músico aquí en Francia y, por qué no, en España, Borja Flames ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Borja. Buenas tardes, encantado. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a vosotros. Eres como quien dice a primera vista un hombre normal, Borja. A mí me gusta pensar que sí, pero bueno, luego me doy cuenta en ciertas acciones que llevo a cabo, tanto musicales, tanto en la forma de vivir, que bueno, pues sí que me hacen ver que no cojo el camino que coge la mayoría. No por ello digo que es el mejor camino, pero bueno, he oído lo de eres un perro verde unas cuantas veces. En una de tus canciones dices que no hay buenos caminos ni malos caminos, no hay camino. No hay camino malo, eso es lo que yo pienso, porque yo en mis experiencias, en mi vida he tenido malas experiencias, años dedicándome a cosas que no creía que eran exactamente lo que tenía que hacer, pero me encontraba en esas situaciones, no podía cambiarlas automáticamente, pero con el tiempo me he dado cuenta de que precisamente estas situaciones me aportaban cosas que a lo mejor situaciones ideales no me habrían aportado. Borja, permíteme que explique antes que nada que naciste en Valencia en 1975 y que en 2006 en Barcelona vas a conocer a la cantante francesa Marion Cousin, con la que vas a formar el dúo June et Jim. Pero cuéntanos, ¿tenías una vida musical en Barcelona antes del encuentro Sí. con el dúo June et Jim? Bueno, la vida musical que tenía antes de conocer a Marion no era en Barcelona. Empecé sobre todo, bueno, tenía 16 años cuando tuve mi primer grupo en Valencia, con unos amigos en un garaje, bueno, era música garajera. Luego estuve viviendo unos años en Navarra, ahí tuve un grupo de rock con el que sacamos un disco y giramos bastante en España. Luego me mudé otra vez a Valencia y allí con Abraham Boba, un músico español, llevamos a cabo el dúo Belmonde, que era con el que sacamos 2 discos en el sello Subterfuge. Esto era música experimental, instrumental. Llegó un momento en el que necesité ampliar mis formaciones musicales, entonces fue cuando me fui a Barcelona y ahí estuve estudiando distintos cursos de armonía y de instrumentos y de composición, y fue ahí donde conocí a Marion después de todas estas actividades. ¿Cómo fue ese encuentro con Marion Cousin, gran cantante francesa? Pues fue muy casual, fue realmente hasta un poco típico, porque ella trabajaba en un bar en esos momentos, porque ella tenía 22 años, era una jovencita que venía a pasar unos años en Barcelona, y nos conocimos, empezamos a hablar de música. Yo en esos momentos estaba empezando a escribir canciones, porque había estado mucho tiempo haciendo música instrumental. Y como yo había hecho toda mi escolaridad cuando era joven en un liceo francés, el francés yo dentro lo tenía totalmente metido. Y mi intención, de hecho, esas canciones que estaba escribiendo era cantarlas en francés. Entonces fue toda una coincidencia maravillosa el hecho de que yo estaba escribiendo estas canciones, conocí a Marion, empezamos a hablar y hubo enseguida una química y hubo enseguida muchísimas cosas en común que florecieron, y entonces dijimos, bueno, pues intentémoslo, y hasta ahora. ¿Lo vas a seguir a París? París bien vale una misa, como decía ese rey. A mí me estimula muchísimo esta ciudad y es curioso porque incluso a nivel visual me satisface. Me gustan las ciudades españolas también, pero me da
me doy cuenta también de que no podría tampoco pasar muchos años en Madrid, bueno, sobre todo porque soy mediterráneo y claro, me falta un poco el aire y la luz. Pero esta ciudad tiene un poco muchos componentes que me hacen que me quiera quedar aquí, además de que he conocido a gente estupenda que, que está trabajando mucho y que está, no sé, siento como que hay una especie de círculo y de familia musical que está intentando llevar las cosas un poco más allá, tampoco ya solo en París, sino también en toda Francia. Y nos sentimos todos muy en sintonía y muy sincronizados y alimentándonos los unos a los otros, sorprendiéndonos los unos a los otros. No digo que en España esto no esté ocurriendo, pero yo cuando hacía música instrumental, experimental en España, hace tiempo, lo admito, era muy difícil tocar. Y no sé, aquí me da la sensación de que el underground, que las músicas más experimentales tienen una escena, tienen una... Sigue siendo minoritaria, pero sí que hay un público y sí que hay una serie de salas que las están programando. Borja, mientras ya estás instalado aquí en París, en el 2008 estalla la crisis y en España la recesión y el desempleo se hacen amos del país. ¿Cómo viviste esa crisis desde aquí en Francia? Bastante mal porque afectó mucho a mi familia. Provocó rupturas, situaciones muy extremas y la verdad que, y bueno, aparte de muchos amigos, mis hermanos estaban todos sin trabajo y fue una sensación pues, de impotencia total y de dolor por ellos, porque yo aquí tampoco lo sentía tanto. París es una ciudad que da la sensación de que está siempre funcionando, que se retroalimenta y bueno, pues fue duro y también con respecto a la música fue duro también porque muchos amigos músicos que tengo en España pues se vieron también tocados por esta situación. La crisis también ha pasado por Francia. ¿Qué diferencias esenciales encuentras entre los dos países, entre Francia y España? Quizás hay más audacia aquí en Francia. Sí. De l'audace, como decía Danton. Sí, hombre, yo no me gusta tampoco comparar porque creo que hay cosas increíbles y maravillosas pasando en España y cosas que no están sucediendo aquí, que están sucediendo allí. Yo me siento mucho más en sintonía con las inquietudes y con la manera de pensar de la gente que conozco aquí. No te voy a hablar de lo que son las políticas culturales de uno u otro país, porque ninguna de las dos me parece satisfactoria, aunque se diga que la francesa pues, apoya mucho la cultura y todo esto tampoco es realmente así. Es así, pero hay un círculo vicioso extraño que se crea con este apoyo, una especie de burocratización de la cultura. No sé, yo aquí siento que sí que hay una cierta inquietud por un abanico más amplio de expresiones que en España, y que en España es verdad, es lo que siento y es lo que veo desde fuera. Repito, yo quizás haya centros o gentes o asociaciones que estén desarrollando, y creo que las hay, cosas interesantes, pero me da la sensación de que en volumen y en pensamiento bueno, pues me parece más interesante lo que está pasando aquí. Volviendo, Borja Flames, a tu álbum Nacer Blanco, que acaba de sacar al mercado aquí en Francia el sello Le Sol Marxophone. Vaya sello, Marxophone es un sello español. Ah, por cierto. Es madrileño, sí. De acuerdo. Le Sol no. Le Sol es un colectivo, sello francés al que pertenezco. Para ser un álbum en solitario, es un álbum en solitario, ¿no? Eres autor de letra, música, tocas todos los instrumentos del álbum. Es un poco masturbatorio, si me permites. Pues sí, pues puedes decirlo, sí. En realidad, cuando yo hice este disco, me encerré completamente y, bueno, es decir, yo tengo un sótano, una cave, como dicen aquí, en piedra abovedada, muy agradable, en Belleville, en el barrio de Belleville, que es un barrio en el que vivo y que me encanta. Intenso, ¿eh? Sí, muy interesante. Y me encerré en mi habitación, en mi pequeño estudio,
con la intención de realmente hacer todo lo que me apeteciera, sin ponerme ningún tipo de límite a lo que pudiera salir, y sin pensar que este disco lo tenía que tocar yo solo, o que necesitaría más o menos músicos. Yo quería realmente que toda idea de arreglo y de composición, toda necesidad de textura o de sonido que me naciera, quería plasmarla. Eh, Conozco músicos maravillosos que me podrían haber ayudado, pero el proceso de composición y de grabación iban un poco a la par. Entonces, es decir, por ejemplo, yo grababa un ritmo de percusión y antes de tener la canción, y sobre ese ritmo de percusión yo me ponía a cantar o me ponía a improvisar. Todo esto ya era el disco, no eran maquetas ni siquiera. Entonces, y a medida que iba haciendo, pues me daba cuenta de que estaba cogiendo forma, de que no necesitaba volver a hacerlo en otro sitio más profesional o con más gente. Luego para el directo sí que estoy contando con la ayuda de unos excelentes músicos, pero para el momento de la composición y de la creación del disco, la verdad es que necesitaba toda la libertad posible, necesitaba poder dedicarle todo el tiempo que me apeteciera. Realmente sí que fue como una serie de placeres totales para mí. Solitarios. Sí, totalmente, totalmente. Las nuevas tecnologías imagino que permiten hacer cosas Sí. que hace años eran impensables, ¿no? Hombre, antes se podía hacer también lo que se llama en inglés los overdubs, es decir, de grabar una pista y volver a grabar una pista encima. Ya Mundo, que en los años 50 o 60 lo hacía en alguna de sus piezas, porque consideraba que el timbre de cada instrumento pues lo tenía bien pensado, y bueno, pues, y porque tampoco tenía o porque no tenemos un presupuesto ilimitado también. Evidentemente, si me dan un estudio durante años o meses. Pero bueno, a mí me ha realmente servido mucho sobre todo para empezar este camino que acabo de emprender en solitario, que para mí es un momento muy importante, porque es mi primer disco, tengo 40 años, pero solo es ahora cuando puede haber salido este disco por todo lo que he vivido hasta ahora. ¿Cómo se surge la idea, Borja Sales, de hacer una canción a partir del arte de la fuga de Bach? Pues en realidad, sabes, en español fuga es tanto la fuga musical como la fuga De una cárcel. de la huida, ¿no? Sí. En Francia esto no es así. Por eso es que es verdad que hay gente que se sorprende y dice, ¿por qué el arte de la fuga? Y entonces, porque para ellos fuite es fuga, es distinto, ¿no? En realidad la inspiración no viene de Bach. En realidad viene más, o sea, es realmente una descripción de mi manera de ser social en muchos aspectos. He intentado apañarme durante toda mi vida para evitar las situaciones que no me compensaban, que no me interesaban. Así que para mí esto es un arte. Es un arte perdón, es un arte al que desgraciadamente mucha gente no llega. Yo no llego siempre, como he dicho antes, pero porque es muy complicado el escaparse muchas veces a situaciones provocadas por los agentes exteriores. Y yo es algo que he necesitado para estar bien, o más o menos bien, el hecho de fugarme y de desaparecer bueno, esto. Luego lo que tiene gracia es que sí, es que el componente musical o lo que se llama fuga lo encontramos en el disco, a lo largo del disco, en varias ocasiones. O sea que sí que es un poco esta primera canción una especie de declaración de principios, porque narra mi forma de ser y a la vez habla de lo que es la fuga musical. Así que es una cosa, no sé, que salió así sola y que me parece bastante interesante. Borja Flames, desde el punto de vista instrumental escuchamos percusiones, flautas. Hay un cierto tono latinoamericano, ¿no? Ahora que nos escuchan en América Latina. ¿De dónde sale ese sabor? Yo y Marión y yo hemos escuchado durante muchos años la música de Violeta Parra, las grabaciones de Radio France, del sello Okora,
hechos por etnomusicólogos en las tribus y en pueblos perdidos de toda América Latina, que son increíbles, que son maravillosas, que te llevan al trance, que se pasan el ritual y en el que los instrumentos utilizados no son los que se utilizan en la música pop actual. Y parece que un poco es así, que para hacer música pop, porque para mí esto es música pop, aunque sea un poco bizarra, para mí lo es, parece que para hacer música pop hay que utilizar los mismos ingredientes que todo el mundo utiliza y que son herencias anglosajonas, y yo creo que estas sonoridades encontradas en estos países y que incitan al trance, que son hipnóticos, todo esto, a mí me parece mucho más interesante. Estos sonidos me parece que son más sugestivos y que bueno, es lo que a mí me ha... Porque no es solo a partir de la música sudamericana, que me encanta y que he escuchado mucha, pero todas las músicas tradicionales del mundo, lo mismo, las grabaciones de Alan Lomax, todos los etnomusicólogos, los increíbles discos de Musée de l'Homme, bueno, son minas en las que se oyen músicos tocar y con instrumentos completamente no convencionales para lo que es la música pop de hoy, pero que funcionan, que es una locura. Y a mí esto es lo que me apetecía, utilizar estos ingredientes. Hablando de música hipnótica, ¿te sientas más cerca de Philip Glass o de Björk? Yo diría, entre estos dos, diría más de Philip Glass, pero en realidad hay ciertas cosas en la música de Philip Glass que no me acababan de satisfacer y que, sin embargo, me satisfacían más en otros compositores de música repetitiva, como sobre todo Terry Riley o Steve Reich. Estos los he escuchado mucho, pero a mí siempre me ha interesado mezclar estas músicas repetitivas y estas músicas que pueden tener un componente un poco de frío, de música un poco fría, con voces y con arreglos que tuvieran una cierta vida. No digo que no tenga vida sus arreglos, son maravillosos, pero yo pienso, por ejemplo, en músicos como Moondog, que este hombre que iba vestido de vikingo en Nueva York en los años 50, pero que tiene unas grabaciones que son maravillosas, donde se junta el amor por la música de Bach, por ejemplo, con unas melodías inacabables, con unas músicas repetitivas, y todo esto con una especie de sencillez melódica que para mí esto es la mezcla que más me seduce, porque la música repetitiva, incluso cuando escuchamos las músicas africanas, siempre tienen un componente de variación o de riqueza añadido por el momento de la interpretación, que a lo mejor luego no encontramos en Steve Reich o en Philip Glass, que a lo mejor son demasiado sofisticados en las sonoridades, o que a lo mejor son quizás muy fríos, porque es realmente una mentalidad muy, muy occidental. Hablando del momento de la interpretación, este viernes presentas tu disco en Le Val, Sí. una galería de arte casi, aquí en París. ¿Cómo son tus conciertos en vivo? ¿Eso de hacer participar a otros músicos, te incomoda o no? Al revés, es una especie de... No, al contrario, al contrario. Yo estoy muy feliz de tener a Renaud Cousin, el hermano de Marion, en las percusiones, y a Marc Melià, que es un pianista catalán, mallorquín, que vive en Bruselas, porque son muy, muy buenos músicos y han hecho una increíble labor de transcribir todo lo que hay en el disco. Es decir, lo han escuchado, han hecho partituras, las han aprendido y están realmente interpretando este disco. Y a mí esto me seduce mucho, porque, por un lado, a mí me va a permitir casi solo cantar y escucharles, lo cual para mí es maravilloso, no tener que estar encerrado en un instrumento. Es así para mí. Yo adoro la música, pero si está alrededor mío y yo puedo vivirla, puedo sentirla y además cantar tranquilamente, es una gran ventaja. Además,
O sea que esto es lo que es el directo, va a ser Renaud con las percusiones, Marc con los teclados, Marion tiene percusiones y otros teclados, y yo o canto solamente o toco también la guitarra eléctrica. Y lo bonito es que, a pesar de que estén transcribiendo lo que ha sucedido, lo que hay en el disco, es que hay toda una serie de accidentes que ocurren, de accidentes, heureux accidents, como dicen aquí, cosas que aparecen por el sencillo hecho de que la música en sí misma está viva y que hay ciertas sonoridades, ciertas resonancias que se dan por el hecho de tocar los cuatro juntos, y que hace que haya una pequeña evolución con respecto al disco. Además de que es interesante porque hay una energía un poco superior con respecto al disco. Eso es lo que hace fascinante al directo. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la sala parisina Le Bal para el concierto este viernes de Borja Flames, presentación de su primer álbum en solitario que ha editado con el título Nacer Blanco el sello francés Le Sol Marxophone. Muchísimas gracias, Borja, por haber estado aquí con nosotros, y mucho éxito en París. Y nos vamos con una de las canciones de tu álbum, Acumulación, que por cierto tiene un vídeo que se puede ver perfectamente en internet. Gracias. Muchas gracias a ti. Acumulación de materia condenada, moderna, sumisión. Destrucción de los excedentes, manipulación, la buena resolución. Acumulación de materia condenada, moderna, sumisión. Soy turbina, soy motor, infalible precisión, desplazamiento, selección, la